Fui infiel y abandoné a mi esposo para ser feliz con mi amante, pero después del accidente, él se vengó y destruyó mi vida. No sé bien por qué estoy haciendo esto. Bueno, sí sé. Mi psicólogo y mi abogado dicen que necesito sacar esto, que lo deje por escrito, aunque nadie lo lea. Que tal vez, al ponerlo en palabras, entienda algunas cosas o simplemente me libere. Yo no creo que eso pase. Pero igual lo hago. No voy a pretender que soy una víctima total, aunque sí siento que me hicieron algo horrible. Voy a tratar de ser objetiva, pero no puedo negar lo que siento. Creo que mi ex esposo, Mauricio, es el culpable de todo lo que me pasó. Si él hubiera sido diferente, si no hubiera actuado como lo hizo, yo no estaría así. Pero vamos por partes. Me casé joven. Muy joven, de hecho. Tenía 23 años. Llevábamos saliendo desde la universidad y todo era perfecto en ese entonces. Mauricio era atento, divertido, cariñoso. Me hacía sentir segura. No era el tipo de hombre que te deja con dudas. Cuando me pidió matrimonio, yo estaba genuinamente enamorada. Pensé que era la decisión correcta, y todos a nuestro alrededor también lo creían. Mis padres estaban encantados con él. Mis amigas lo adoraban. La familia de él me trataba como una más. Parecía un cuento. Y durante los primeros años, lo fue. Nos fue bien. Ambos trabajábamos, no teníamos hijos aún, y eso nos permitía salir, viajar, comprarnos algunas cosas. Vivíamos en un departamento cómodo, teníamos rutinas tranquilas, todo en orden. Pero después de un tiempo, no sé, algo en mí empezó a cambiar. No sabría decir cuándo exactamente. Tal vez cuando empecé en ese nuevo trabajo, o tal vez antes. Ahí fue donde conocí a Rafael. No pasó nada al principio. Solo era un compañero más. Pero nos llevábamos bien. Demasiado bien, quizás. Almorzábamos juntos, hacíamos chistes internos, me hacía reír como hacía tiempo nadie lo hacía. Empezó a gustarme estar cerca de él. Me di cuenta de que, cuando estaba con Rafael, me sentía viva. Me sentía vista. No era solo una esposa más, no era la señora de nadie. Era yo. Y eso me hizo ver cosas en mi casa que antes ignoraba. Mauricio seguía siendo el mismo, correcto, respetuoso, tranquilo. Pero ya no me emocionaba. Ya no lo esperaba. Ya no me daban ganas de abrazarlo cuando llegaba a casa. No me hacía reír. No me provocaba. Me parecía apagado. Aburrido. A veces trataba de hacer cosas por mí, me llevaba flores, me proponían salir a cenar, pero yo ya no estaba ahí. Lo que antes me emocionaba, ahora me molestaba. Todo me parecía forzado, falso. En cambio, con Rafael todo fluía. Podía hablar horas con él sin sentirme juzgada. Sentía que me entendía, que me escuchaba, que me deseaba. Y sí, un día cruzamos la línea. No fue planeado. Salimos a tomar algo después del trabajo, luego fuimos a su departamento y pasó. No me sentí culpable. Lo único que pensé fue cómo mentirle a Mauricio. Le dije que me había quedado en casa de una amiga porque estábamos viendo películas hasta tarde. ¿Quién me creyó? Esa fue la primera mentira. Después de eso, todo se volvió más fácil. Excusas no me faltaban, que iba a visitar a mis padres, que tenía una reunión, que iba al spa. Cualquier cosa me servía para escaparme con Rafael. Nos volvimos inseparables. Él también estaba enamorado de mí. Me prometía cosas. Me decía que conmigo quería todo. Que estaba dispuesto a esperarme. Que no necesitábamos escondernos para siempre. Y mientras más tiempo pasaba, más me alejaba de Mauricio. Empecé a verlo como un error en mi vida. Como algo que había aceptado sin pensarlo bien. Como una imposición. Empecé a decirme a mí misma que me había casado muy joven, que no sabía lo que quería, que me equivoqué. Que estaba con Mauricio porque era lo correcto, no porque lo amara. Me repetía eso todos los días. Me convencí de que mi matrimonio era la mentira y lo real era Rafael. En el trabajo ya no me importaba si alguien nos veía. Todos sabían que yo era casada y también sabían que algo pasaba con Rafael. Pero me daba igual. Me sentía empoderada, liberada.
Había encontrado lo que quería y nada más importaba. Mauricio, mientras tanto, seguía en su mundo. Llegaba a casa, me saludaba con un beso, me preguntaba cómo estaba, a veces me decía que me notaba distante. Y yo simplemente lo ignoraba o inventaba cualquier cosa. Cada vez era más fácil mentirle. Me sentía superior. Como si él fuera un obstáculo más que debería apartar para tener mi verdadera vida. Hasta que todo explotó. Un sábado, después de pasar todo el día con Rafael, fuimos a pasear, almorzamos, estuvimos en un hotel, llegué tarde a casa. Le había dicho a Mauricio que iba a visitar a mis padres. Era una mentira más, una de tantas. Pero cuando entré al departamento, lo noté tenso. Estaba esperándome en la sala. Me miró con una expresión que no le había visto nunca. ¿Dónde estabas?, me preguntó. Con mis padres. Te lo dije, contesté como si nada. Él respiró hondo. Me miró fijo. Entonces, ¿por qué vinieron hoy a buscarte a la casa? Me quedé en blanco. No supe qué decir. Me sentí expuesta y vulnerable. Como si todo se estuviera derrumbando en segundos. Y antes de que pudiera responder algo, siguió hablando. Luego llamé a tu hermana, dijo no saber nada, hasta que finalmente me contó todo. Sobre Rafael. Sobre lo que haces en la oficina. Sobre lo que todos saben, menos yo. Sentí que el piso se me iba. Me habían traicionado. Mi propia hermana. Pero en vez de disculparme o explicar algo, lo que hice fue atacarlo. Era lo único que podía hacer. Me llené de rabia. Me sentí acorralada y exploté. Eres patético. Le grité. Eres aburrido, monótono, una carga. Estoy harta de ti. No te amo, Mauricio. No lo hago desde hace años. Y sí, te estoy con Rafael. Y es el mejor hombre que he conocido. Él no dijo nada. Solo me miró. Y eso me dio más rabia. Lo sentía como una estatua. Como si ni siquiera tuviera el derecho a estar dolido. Así que agarré mis cosas y me fui. Así de simple. Le dije que ya no volvería, que Rafael y yo seríamos felices. Que él se quedara con su rutina de siempre. Que yo había despertado. Ahora que lo escribo, pienso que tal vez no reaccioné bien. No sé muy bien lo que sentía en ese momento. Estaba furiosa porque Mauricio no me detuvo, no me robó, no gritó, no hizo nada. Me fastidiaba esa calma suya. Pero al mismo tiempo, yo tampoco quería que hiciera nada. Quería irme, quería estar con Rafael. Finalmente podía tener lo que tanto había deseado. Lo que por tanto tiempo había ocultado. Amor de verdad. Esa misma noche me fui a vivir con Rafael. Fue todo tan perfecto como me lo había imaginado. Él me abrazó, me besó, me dijo que ahora sí estaríamos juntos de verdad. Yo me sentía libre. Ya no tenía que esconderme. Podíamos ir juntos al trabajo, dormir en la misma cama, cenar riendo sin sentir culpa. Se acabaron las excusas, las mentiras, los engaños. Por fin podía vivir la vida que merecía. Dejé de lado todo lo demás. No pensaba en Mauricio, no pensaba en la casa, ni en mi familia, ni en nada. Solo en Rafael. Me aferré a él como si fuera todo lo que necesitaba. Era feliz. Por primera vez en mucho tiempo me sentía feliz de verdad. Y él también lo estaba, o al menos eso decía. Nos amábamos, y eso era suficiente. Pero entonces empezaron los problemas. La fiante empezó a volverse en mi contra. Mis padres, que siempre me habían apoyado en todo, ahora estaban indignados. Mi hermana, la misma que me había traicionado contándole todo a Mauricio, no me hablaba. Me juzgaban como si fuera una criminal. Y nada de lo que yo dijera les importaba. No querían escuchar que ahora era feliz, que finalmente había encontrado al amor de mi vida. Solo veía en el engaño, la traición, como si yo fuera la única responsable. Estoy segura de que eso fue cosa de Mauricio. Él siempre supo manipular a todos con esa actitud de hombre perfecto, tan correcto, tan respetuoso, tan moral. Se ganó a mi familia, a mis amigos, y los puso en mi contra. Incluso en el trabajo noté cómo algunos compañeros empezaron a evitarme. Ya no era la mujer libre que vivía su amor, era la casada que se fue con Otto.
Nadie entendía que yo solo quería ser feliz. Que no me había casado con mala intención, pero que me equivoqué, que era joven, que no sabía lo que quería. Esa presión empezó a afectarme. No lo voy a negar. Me hacían sentir culpable, como si hubiera arruinado la vida de todos por querer vivir la mía. Y tal vez por eso, cuando llegó el momento de hablar del divorcio, acepté todo sin pelear. Mauricio y yo ya estábamos separados legalmente, pero aún quedaban los papeles. Me contactó a través de su abogado y me propuso un acuerdo. No pedí nada. Nada de la casa, ni del auto, ni siquiera de las cuentas. Firmé para que todo quedara para él. En parte fue por culpa, pero también por orgullo. Quería que todos vieran que no me importaba. Que yo no necesitaba quedarme con nada. Rafael y yo íbamos a empezar nuestra vida juntos desde cero. Y eso era lo único que me importaba. Que al menos con eso, se callaran todos. Pero claro, no fue suficiente para Mauricio. Nunca lo fue. Y no me refiero a lo económico. Me refiero a lo que pasó después. A lo que me hizo. A su venganza silenciosa. Porque eso fue lo que fue. Una venganza. Tal vez no con gritos ni amenazas, pero mucho más cruel. Aún así, en ese momento, yo no sospechaba nada. Pasaron casi 4 semanas desde que me fui de casa. 4 semanas de contrastes. Por un lado, mi vida con Rafael era perfecta. Nos veíamos, hacíamos planes, hablábamos de mudarnos, de viajar. Todo era amor y libertad. Pero por otro lado, el resto del mundo me daba la espalda. Mi familia, mis amigos, incluso algunos conocidos. Yo no entendía por qué nadie podía aceptar que me había enamorado de otra persona. ¿Acaso eso no podía pasar? ¿Acaso no tenía derecho a cambiar de opinión? Parecía que todos esperaban que me flagelara por lo que había hecho. Que pidiera perdón, que me arrodillara, que suplicara. Y no lo hice. No porque no me doliera, sino porque ya no quería seguir fingiendo. Entonces llegó el día que, en teoría, debía ser el más feliz de todos. El cierre de una etapa. Mauricio me citó en el estudio de su abogado. Ya estaba todo listo. Fui con Rafael. Quería que Mauricio lo viera. Que supiera que él era el hombre que me hacía feliz. Que entendiera que no estaba sola, que no me había derrumbado. Y tal vez ese fue mi error. Tal vez eso fue lo que encendió su odio. Pero él no mostró nada. Se mantuvo sereno, como siempre. Como si nada de esto le afectara. Firmamos los papeles. El abogado de Mauricio nos explicó que ellos se encargarían de registrar todo, que ya estaba todo acordado. Yo firmé sin leer demasiado. Ya lo habíamos hablado antes. Acepté no recibir nada. Ni un centavo. Solo quería terminar con eso y empezar mi vida con Rafael. Cuando todo estuvo hecho, Mauricio solo me miró y dijo, que te vaya todo bien. Con esa maldita cara de hombre digno, como si no estuviera deseándome lo peor. Como si él fuera el héroe de esta historia. Esa actitud me fastidia más que cualquier cosa. Esa superioridad. Esa forma de mirarme como si yo fuera una decepción, pero sin decirlo. Nos fuimos. Rafael me abrazó, me besó, me dijo que ahora sí éramos libres. Y yo lo creí. Ese día fuimos a comer algo rico, brindamos, hablamos del futuro. Después fuimos a bailar. Yo no sabía que estaba viviendo mis últimas horas de felicidad. Nos emborrachamos. Mucho. Risas, besos, abrazos. Nos amábamos. Nos comíamos con la mirada. Yo me le lancé encima. Le dije que quería ir a casa. Que quería más. Y él sonrió y me llevó. Subimos al auto. Rafael estaba borracho, pero no tanto como yo. Él decía que estaba bien. Que podía manejar. Y yo le creí. Lo que pasó después está borroso en mi cabeza. Sé que íbamos por la avenida principal. Sé que el accidente ocurrió con nosotros en el carril contrario. Sé que de repente hubo una luz muy fuerte. Que algo falló. No sé si el auto, si Rafael se distrajo, si fue mi culpa por besarlo. Solo recuerdo una luz enceguecedora, un ruido brutal y nada más. Oscuridad total. Al principio no entendía nada. Solo veía sombras,
escuchaba voces lejanas, sentía frío y un dolor constante. Era como estar flotando dentro de una pesadilla, sin saber si era real o si iba a despertar. Pero después de un tiempo, no sé cuánto, abrí los ojos. Pude recuperar la conciencia. Y lo primero que vi fue a Mauricio. Estaba ahí, parado al lado de la cama, mirándome. Su cara parecía tranquila, pero tenía esa expresión de preocupación fingida, esa que usan los médicos cuando te dan malas noticias. Me habló despacio. Me dijo que me tranquilizara, que estaba en buenas manos, y llamó a los doctores. Yo seguía completamente confundida. No entendía qué había pasado, ni dónde estaba. Lo único que podía pensar era en Rafael. ¿Dónde está Rafael?, le pregunté, todavía medio dormida, con la garganta seca. Mauricio me miró con ese gesto de lástima que tanto detesto y empezó a hablar. Dijo que habíamos tenido un accidente. Que, al parecer, Rafael había perdido el control del auto y habíamos chocado de frente contra un camión que venía en sentido contrario. Que había sido un accidente horrible. ¿Dónde está Rafael?, repetí con más fuerza, con miedo. Tus padres están en la capilla, dijo, esquivando mi pregunta. Ya les avisé que despertaste. Deben estar subiendo. Y, yo estoy aquí porque legalmente todavía soy tu esposo. Mi abogado me dijo que solo quedan unos días para que se oficialice todo, pero mientras tanto sigo siendo tu contacto de emergencia. Y luego cayó. Me miraba con esa cara falsa de preocupación. Yo ya no podía pensar con claridad. Me dolía la cabeza, sentía el cuerpo pesado. Volví a preguntar por Rafael una tercera vez. Mauricio bajó la mirada. Lo lamento, dijo. No. No podía ser. Empecé a negar con la cabeza. Mientes, le grité. Maldito, estás mintiendo, te burlas de mí. En ese momento llegaron mis padres. Mauricio se apartó de la cama y salió del cuarto sin decir una palabra más. Mi madre se acercó y empezó a acariciarme la frente, llorando. Mi padre intentaba calmarme. Y fue mi madre quien me lo confirmó. Rafael había muerto en el accidente. Sentí que el mundo se deshacía. Quise levantarme de la cama para buscarlo, para verlo, para confirmar que era mentira, que todo eso era una pesadilla. Pero no pude. Mi cuerpo no reaccionaba. Mi madre me robaba que me quedara quieta. Yo gritaba, lloraba, pedía por él. Y entonces entraron los doctores. Yo me sacudía en mi desesperación y mi sábana cayó a un lado. Y ahí me vi. Mi cuerpo no estaba completo. Tenía un brazo cubierto con vendas, lleno de tubos. Múltiples heridas en el torso. Pero lo peor fue mirar hacia abajo y no ver mis piernas. Me quedé en shock. No podía procesarlo. Uno de los médicos se acercó y me explicó todo con palabras suaves, como si eso ayudara. Me dijo que mis piernas estaban destrozadas, que había muy pocas posibilidades de salvarlas. Que incluso si lo intentaban, podría haber pasado meses sufriendo, sin garantías de éxito. Que la opción más segura, la que salvó mi vida, fue amputarlas. Y que mi esposo había tomado esa decisión. Esa frase me destruyó. Mi esposo tomó la decisión. Mi esposo. Mauricio. El mismo que me miraba desde la puerta con cara de mártir. Ahí lo entendí todo. Fue él. Fue él quien me quitó mis piernas. Por odio. Por venganza. Porque no soportó verme feliz con Rafael. Porque necesitaba una forma de destruirme. Y encontró la mejor, dejarme viva, pero rota. Empecé a gritar. Lo señalé desde la cama, llorando con rabia, con todo el dolor del mundo. Ese maldito me lo hizo, él lo permitió, podían haberme salvado, pero él lo no quiso. Nadie me escuchaba. Todos decían que estaba alterada. Que no entendía. Me sujetaron entre varios. El dolor en mi brazo vendado fue insoportable. Me inyectaron algo más fuerte. Y todo se volvió borroso otra vez. Los días siguientes fueron una pesadilla interminable. El dolor físico era insoportable, pero no era nada comparado con la rabia. Mis padres seguían ahí, cuidándome, pero cada vez que hablaba de Mauricio, me miraban con pena. Decían que él había hecho lo correcto. Que no había otra opción.
Que gracias a él estaba viva. Mi madre incluso llegó a decir que debía estarle agradecida. Hasta el médico repetía lo mismo. Que si hubieran intentado salvar las piernas, quizás estaría muerta. Que la operación fue urgente. Que había riesgo de infección, de muerte súbita. Todo era demasiado riesgoso. Todo sonaba tan médico, tan lógico, tan impersonal. Pero nadie entendía que él me quitó la posibilidad de decidir. Él eligió por mí. Mauricio, el hombre correcto, el héroe, el traicionado noble que aún así estuvo a mi lado. El que ahora todos aplauden como si fuera un santo. Días después, cuando ya podía sostener una conversación sin desmayarme, me dieron otra noticia. El divorcio ya era oficial. Mauricio ya no era mi esposo. Ya no era nada. Pero se quedó con todo. Con la casa. Con las cuentas. Con la dignidad. Y encima, con el prestigio de ser el bueno. Yo, en cambio, quedé sola. En la casa de mis padres. Sin tiernas. Sin Rafael. Y sin futuro. Ni siquiera pude asistir al funeral de Rafael. Su familia jamás preguntó por mí. Me borraron. Como si yo no hubiera sido nada para él. Como si no hubiéramos compartido nada real. Nadie quiso hablar conmigo. Nadie quiso explicarme qué pasó. Simplemente lo enterraron y siguieron con su vida. Y yo quedé atrapada en esa cama, con el silencio como única compañía. Cada día que pasa siento más rabia. Sé que el culpable de todo es Mauricio. Pero todos me dicen lo contrario. Incluso mi psicólogo insiste en que debo dejar atrás el resentimiento. Que debo agradecer que estoy viva. Que debo intentar reconstruir mi vida. Pero ¿cómo se supone que lo haga? Mauricio publica sus logros en redes sociales. Aparece en fotos, sonriente, rodeado de amigos. Es el hombre fuerte que superó una traición y aún así hizo lo correcto. Supongo que celebran su gran venganza. Y yo estoy aquí. Sin nada. Sin poder levantarme sola. Ni siquiera soy capaz aún de usar la silla de ruedas. Dependo de mis padres para todo. No soy más que una carga. A veces pienso que hubiera sido mejor morir con Rafael. Al menos estaríamos juntos. Al menos no tendría que vivir este castigo. Porque eso es lo que es, un castigo. Uno que no merezco. Yo solo quería ser feliz. Solo eso. Y ahora me queda esto. Esta historia. Esta confesión inútil. La escribo solo porque me lo recomendaron. Para liberarme. Pero no me libera de nada. Solo lo pone por escrito. Solo lo deja más claro. Mauricio me destruyó. Y el mundo lo aplaude. Eso es todo.